Hola a todos, estamos en la segunda parte de la apertura BERT y vamos a ver todas aquellas posibilidades que nos pueda plantear el negro, pero intentar sacarnos de nuestra apertura BERT. Bien, en primer lugar, vamos a ver si lo conseguimos hacer en 15 minutos. En primer lugar, vamos a ver si contra F4 el negro plantea caballo C6 ahora en la primera jugada o más adelante, nosotros vamos a poder jugar normalmente y tan solo indicar que el caballo en C6 normalmente va a estar mal situado. Entonces, la jugada C5, que sería deseable normalmente por parte del negro, le va a costar más realizarla y bueno, yo creo que con eso es más que suficiente. Si nos juegan B6, que nos la van a plantear muy raramente, también decir que normalmente contra la apertura hipopótamo, el ataque austriaco, que es una variante, pues bueno, cuando el blanco juega E4 de peón rey, contra F, una de las mejores recetas es jugar F4, entonces no tiene mucho sentido que el negro nos plantee estas aperturas, y ni siquiera una Owen. Entonces bueno, lo vais a ver muy raro, aún así, si nos lo plantearan, pues bueno, podemos jugar de esta forma, E4, alfil B7, sacar el caballo por C3 y bueno, ahora tendrían básicamente dos formas de jugar, G6 y nosotros jugaríamos D4 y si se nos fianchetan, caballo F3, D6, sacamos el alfil por la diagonal más importante apuntando al punto más débil de F7. Si lo defienden con E6, tenemos la inmediata F5 aprovechando que el negro no ha enrocado. Entonces, después de peón por, si por ejemplo nos hacen G por, pues bueno, vamos a enrocar y tras caballo E7, alfil G5, la posición blanca en mi opinión se juega bastante sola. Si en lugar de tomar nos juegan caballo E7, pues bueno, enrocamos. Y si por ejemplo D5, pues jugamos alfil D3 y de nuevo la posición blanca se juega sola. Y bueno, este alfil lo hemos conseguido tras D5, pues bueno, enterrar de la posición y bueno, prácticamente no juega. Aquí tendría otra posición, otra opción el negro de jugar D5 también en esta posición. De nuevo jugamos alfil de 3 y si caballo E7, pues bueno, trasponemos con enroque. Entonces, bueno, la única otra opción que tendría el negro, que encontrando algunas bases de datos, es aquí jugar dama E7. El rey viene a F2 y bueno, hay una variante un tanto forzada después de caballo F6, torre 1, caballo 4, que bueno, es jaque, caballo por, peón por, juegas alfil G5 para situarle al negro un peón mal en F6 y después de alfil F4, pues bueno, al estar torre y dama clavados con la torre, pues bueno, hay que jugar tal vez un rey F8, porque si enroque, pues hay alfil C4 y la posición es muy buena. Y si, bueno, si rey F8, pues bueno, es un pequeño lío tras C3 y las blancas deben estar mejor. Es una posición bastante complicada donde las blancas deben de estar bastante bien, en mi opinión. La otra forma de jugar, que sería en esta posición, en lugar de G6, que es lo que acabamos de ver, la más normal E6, pues bueno, también caballo F3 y ahora tendría el negro tres opciones. La primera, C5. Vamos a jugar a base de B3 y es el otro esquema que comenté en el primer vídeo, en el cual también es muy interesante para jugar con blancas y bueno, ya que nos obligan, pues bueno, utilizamos otro esquema que va a ser muy bueno para las blancas. Vamos a fianchetar el alfil por B2, normalmente incluso vamos a jugar alfil E2, enroque corto y la posición blanca se juega de una forma bastante sencilla. Otra opción sería D5, vamos a capturar en el centro, jugar D4 enterrando este alfil de B7 y tras, por ejemplo, caballo F6, una idea muy natural es jugar un alfil B5 para que enterrar todavía mucho más este alfil, jugar alfil D3 y luego enroque corto y la posición blanca también se juega muy cómodamente. Y la última opción que había en esta posición sería alfil B4, que es interesante. Vamos a jugar E5. Es la única en la que no enterramos el alfil de B7. Pero tengo una idea bastante concreta. Es que este caballo tiene más problemas para salir, va a tener que jugar por H6. Entonces ahora le preguntamos al alfil qué quiere hacer. Entonces bueno, si se retira E7, vamos a jugar D4. Y esta posición, pues bueno, no está del todo cerrada, pero el negro todavía tiene algún que otro problema con el desarrollo del flanco dama. Y aunque en este caso el alfil sí que está jugando, yo creo que con este
potente centro negro que tenemos, la posición blanca se juega bastante cómodamente. Otra opción aquí que tendría el negro es recapturar en C3, obviamente. D por C3 acelera nuestro desarrollo y tras situar un caballo en F5 llegamos a una posición muy interesante. Yo creo, a ver, caballo H4 busca tal vez que el blanco haga caballo por, dama por, G3, dama H3 y bueno, buscar un tipo de tablas que en cualquier caso el negro puede rehuir. Entonces yo creo que no es la mejor opción. Después de caballo H4 tenemos la opción de jugar dama E2 y si nos capturan, tomar de peón y cuando el negro vuelve a F5 no es inexpugnable porque siempre tenemos la jugada alfil por F5 en la cartera. Jugamos torre G1 presionando sobre la columna G. Y después de dama H4 jugamos dama F2 y si nos cambian damas G6 y alfil D2 sería una opción, pero considero muy interesante jugar B4 y si caballo C6 jugar alfil B2 y creo que aquí los alfiles esta posición es mejor para las blancas o al menos más fácil de jugar, dado que amenazamos jugar B5 cuando este caballo no va a estar del todo bien en A5 y bueno, es el blanco el que elige cómo jugar. Hay que llevar cuidado cuando tomar en F5 y cuando no, pero bueno, yo creo que por lo menos puedo decir que me gusta la posición blanca. Bien, esto sería todo si nos jugaran B6. ¿Qué sucede si nos juegan E5? Bien, antes de entrar en ello, hay algo que me dejé, tal vez en el primer vídeo, que sería después de D6, caballo F3, caballo F6, G3, caballo C6, alfil, G2. Si E5, después de D3 vamos a llegar a esta posición que va a ser más normal llegar por transposición, va a ser mucho más normal llegar a ella después de la primera jugada E5. Pero tenemos que tener en cuenta que también podemos llegar aquí. De nuevo decir que este caballo no está del todo bien puesto y esta sería la posición clave de este vídeo. Tenemos que, yo creo que recordar bien dónde están todas las piezas puestas. Si nos toman, tomaremos de alfil y después de alfil E7... La idea del blanco es jugar un dama de 2 normalmente y tal vez enrocar largo, ¿no? Entonces, si nos juegan, por ejemplo, aquí D5, siempre tenemos a caballo B5 como idea. Adelantar que nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, evitar que el negro juegue D5. Si se enrocan, sí que vamos a enrocar corto. Después de alfil E6, E4 y si D5, podemos pasar el peón, caballo D7, D4... Y bueno, de nuevo, conseguimos un potente centro con el cual la posición blanca es mucho más fácil de jugar. Bien, vamos. Si nos juegan E5, os he preparado D3. Es una variante que, bueno, tal vez en algunos libros digan que es dudosa o incluso, pues bueno, mala para las blancas. Pero tiene un gran efecto sorpresa y aunque las blancas no buscan ventaja de apertura, he conseguido hacer que todas las posiciones sean bastante jugables y, en mi opinión, muy interesante para blancas. Después de peón por ejemplo, que podría ser la variante principal, obviamente tenemos que recapturar el peón, y es la única opción donde el negro puede directamente jugar D5. Entonces vamos a ver esto en primer lugar. En las otras variantes vamos a luchar porque el negro no realice esta importante jugada. Pero si el negro la hace directamente, vamos a jugar caballo F3. Adelantar que si el negro juega alfil D6, nuestra idea va a ser jugar a base de dama D2 y la mayoría de las veces jugar a base de enroque largo. Veremos por qué. Si el negro juega caballo F6, vamos a jugar caballo C3. Importante recordarlo, dado que nuestro esquema normal a base de G3 aquí va a ser un poquillo dudoso, con lo cual recordar que no. Vamos a jugar G3, vamos a jugar caballo C3. Y si el negro, por ejemplo, insiste en avanzar su peón, tenemos la idea de caballo B5, cuando después de caballo D5 vamos a jugar caballo D2 de nuevo, siempre en mente esta idea, caballo C6, tomamos el de D4 con el caballo DB, caballo por, y después de caballo F6 hay que recordar la extraña jugada alfil E3, donde, bueno, probablemente el alfil va a ir a F2, vamos a jugar E4, alfil E2 y... Bueno, con ambas opciones abiertas de enroque corto o enroque largo, la posición blanca es bastante cómoda.
Caballo por F4 aquí no sería del todo correcto porque, bueno, después de esta secuencia el blanco está bastante bien, tiene ventaja en desarrollo, aunque no tiene la ventaja de alfiles, bueno, las blancas están bastante bien. En esta posición, aparte de D4, el negro también tiene D6, alfil D6, perdón. Recordaros, bueno, dama D2 es nuestra idea, enroque y enroque largo, ¿vale? Casi siempre vamos a jugar así, esto lo vamos a ver en muchas opciones. Si en lugar de alfil D6 nos juegan caballo C6, vamos a transponer con caballo B5. Lo vamos a ver con otro orden. Bien, vamos con las líneas en las que el negro no juega D5. Bueno, juega D5 aquí directamente, sería la otra opción. Vamos a capturar, nos permite tomar en E5 y aquí todo se vuelve un poquito más táctico. El negro quiere capturar en E5 de otra forma, caballo C6, caballo F3, lo defendemos. Y lo quiere capturar, bueno, capturando nuestro caballo en F3. Nosotros jugamos caballo C3, como suele ser usual en estas... en esta variante, en este segundo vídeo. Después de F6, un poco un gambito, ¿no? Nosotros vamos a jugar D4. No vamos a acelerar el desarrollo del negro, estilo Black Diemers, ¿no? Con colores cambiados, no. Vamos a jugar D4. Y aquí el negro puede, o bien, capturar, cuando nosotros vamos a capturar el peón, caballo por, peón por, D4. De nuevo todo bastante táctico. Nuestra idea de caballo B5, alfil B4 y alfil D2. Y tras dama E7, ¡pum! Tenemos caballo por C7, porque el alfil de B4 queda en el aire y cuando nos toman en E5, jugamos C3 y tras torre D8 poniéndonos ojos sobre nuestra dama de D1, jugamos dama D3 para poder capturar en C3. Después de caballo F6, porque bueno, si nos capturan en C3, dama por, dama E4 y E3, y aunque ambos reyes están en el centro, pues bueno, yo creo que el blanco va a poder jugar alfil E2 y va a poder enrocar. Yo creo que el negro tiene más dificultades para enrocar. Si en lugar de D por C3 no juegan caballo F6, pues bueno, sería otra opción. Y yo creo que aquí podemos capturar en D4. Es un auténtico caos de posición, pero bueno, tampoco el negro tiene fácil enroque. Entonces, bueno, es un poco complicado. Bien, si en lugar de alfil B4, perdón, si en lugar de capturar en E5, que es lo que acabamos de ver, nos juegan alfil B4, vamos a jugar dama D3 para que después de vamos a ver primero, si dama D7, jugamos alfil F4, porque después de alfil F5, que es la precisa, en algunas bases he visto que la principal sería enroque, pero es un error porque podemos enrocar, y después de alfil F5 tengo E4, cuando el blanco está muy bien. Entonces, después de la precisa alfil F5 vamos a jugar de nuevo nuestra idea de dama D2, y tras enroque, y el blanco mantiene todavía el peón de más y está bastante bien. Si en lugar de dama D7 nos toman en F3, nos aceleran el desarrollo de nuevo, tomamos en F3 con el peón E y nuestro alfil puede jugar, después de peón por, caballo por, jugamos el jaque en B5 y después de caballo C6 forzada porque el alfil de B4 estaba en el aire, jugamos dama por B7 y esta posición es un chollo con blancas. Bien, hasta aquí esta variante bastante complicada y hasta aquí el negro ha podido jugar solo en estas dos ocasiones D5. Si no juega E por F4 y D5 o D5 directamente, que es un auténtico caos táctico, son las dos únicas opciones en las que ha podido hacerlo. Si nos juega, por ejemplo, caballo C6, vamos a luchar porque el negro no juegue D5 con caballo F3 y si ahora, por ejemplo, nos capturan, capturamos y si nos juega un caballo F6, pues bueno, vamos a jugar caballo C3 y es importante porque no vamos a jugar E4. Considero que el negro, al haber sacado sus caballos, y es importante que recordemos esto, muy importante, ambos reyes están en el centro, pero E4 hace que D5 sea fuerte para las negras. Y no he conseguido... Normalmente la ventaja va... la he estudiado bastante a fondo y veo que la ventaja suele ir hacia las negras. Entonces, es un
es un momento muy importante de la partida si nos juegan de esta forma, pero caballo C3 es muy buena para las blancas, donde o bien nos lo clavan o bien nos juegan de 5, y ahora veremos, si nos clavan el caballo, jugamos G3, pasamos a la variante del vídeo 1, porque bueno, esta clavada es bastante molesta y hace que el enroque largo probablemente no sea, pues bueno, muy deseable. Enroque, alfil G2, dama 7 y enrocamos corto. Si nos capturan, capturamos, y si D5, jugamos dama D2. Por ejemplo, si torre 8, tenemos torre 1 y el juego blanco es bastante cómodo. Y si en lugar de jugarnos D5 nos juegan dama C5, que es muy interesante, jaque, nos autoclavamos con dama D4 y aquí caballo D4, y aquí el negro tendría dos opciones. O bien nos capturan en C3 y jugamos caballo por, peón por y dama D2 cuando hemos dañado la estructura en el flanco dama de las negras. Tenemos la opción de torre B1, tenemos la pareja de alfiles y, bueno, la posibilidad de hacer E4 o no, C4 o no, en fin, la posición blanca yo creo que es bastante buena. O el blanco también, o el negro, perdón, también puede jugar caballo por, peón por, dama por, y después de E3, si nos juegan dama C3, torre B1 y el juego blanco, pues bueno, con bastante presión sobre la columna B, es bastante cómodo en esta posición. Bien, volvemos. A ver, aquí. Si nos juegan D5, tenemos, aquí hemos visto alfil B4. Bien, si nos juegan D5, yo no creo que sea aquí lo mejor. Si nos juegan B5, pues bueno, la presión sobre C7 tenemos que hacer que se note y lo vamos a hacer a base de B5. Nos pueden jugar alfil B4, bloqueamos. Y la idea es defender con el alfil en C7. Bien, vamos a jugar G3, enroque, alfil G2 y si torre 8, nuestra idea de nuevo de dama D2 y si caballo H5, otra opción sería alfil B6, si caballo H5, enrocamos largo, caballo por y capturamos de peón F. Y tenemos una posición con enroques opuestos, donde el ordenador la evalúa un poquito mejor, tal vez para las negras, tal vez sea una de las posiciones más críticas, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Esta columna G abierta es muy peligrosa para las negras y yo creo que el blanco tiene un juego más sencillo. Si en lugar de, por ejemplo, caballo H5, que es lo que acabamos de ver, nos juegan en esta posición alfil B6, pues también enrocamos largo y, de nuevo, enroques opuestos. Tal vez, vale, el ordenador la valora un poquito mejor para las negras, pero en mi opinión no es relevante y, bueno, vamos a lanzarle los peones hacia adelante en esta posición. Peón H hacia adelante, peón G hacia adelante y el que primero llegue al rey es el que va a ganar en esta partida. Y bueno, yo preferiría jugar esta posición con blancas que con negras. Bien, y veamos si queda algo más por ver. Yo creo que tenemos todo. Después de caballo F6, caballo C3. Vale, hemos visto... Bien. Son bastantes variantes por ver. Yo creo que es importante recordar que tenemos que ser un poquito más flexibles que en el vídeo 1 y fijarnos con mucha atención cuál es la jugada que ha realizado el negro. Esta es una de las más críticas, por ejemplo, una de las posiciones más críticas, y es importante recordar que queremos jugar caballo C3. El negro está jugando por el desarrollo, con estos dos caballos, con lo cual nosotros también tenemos que jugar por el desarrollo y no podemos permitirnos el lujo de hacer una jugada de peón que no desarrolla pieza, aunque controle el centro. Entonces vamos a jugar caballo C3 y, dependiendo de cómo juegue el negro, enrocar corto o enrocar largo. Teniendo en mente que, bueno, siempre que el negro juegue un alfil de 6 en estas posiciones, este peón probablemente ya estará en D5, nuestra idea es dama de 2 y un enroque largo. Son muchas más ideas y, repito, mantener flexibilidad y fijarnos mucho en lo que hace el negro para poder responder de la mejor forma posible a todas y cada una de sus jugadas. Un esquema que se sale mucho de lo usual, vais a sorprender siempre o casi siempre a vuestros rivales
Y bueno, como elemento sorpresa, pues bueno, está bastante bien. Yo creo que os reportará muchos puntos. Bueno, yo voy a practicarlo y ya os contaré qué tal me va. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta pronto.